Y hermanas, también saludamos a nuestra hermana que habla ahí en inglés, ¿cierto? Todos los jueves la tenemos ahí. Les saludamos, contentos de vernos, ¿cierto? Ver nuestros rostros, una bendición. Poder contar con este espacio los días jueves para poder estudiar la palabra del Señor. Una alegría, una bendición. Lo valoramos, es una honra que Dios nos pueda considerar. La lección de este jueves es la número 5 de los estudios. Comentábamos antes de iniciar lo extenso que son los temas. La verdad que al estudiar, de todas maneras hay que hacer un resumen para poder entregar algo más en detalle, ¿cierto? Y también por los horarios que tenemos y los tiempos. Así que vamos a comenzar, vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Ahí nos estamos acomodando. Bueno, la lección nos aconsejaba tomarnos de unos textos bíblicos. Yo tomé el libro de Efesios en el capítulo 6. Voy a leer 2 versículos solamente. En el capítulo 6, versículo 10, hasta el 18 da la lección, y hacía referencia a este texto de la armadura de Dios. Y ahí nos dice, en el nombre del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra las gobernadoras de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Ese texto venía como referencia y bueno, y da justamente, es el motivo porque en esta lección 5, hermanos, vamos a poder estudiar, conversar, meditar respecto a lo que significan los ángeles. Y cuando hablamos de ángeles, también tenemos que referirnos a estos ángeles de tiniebla, como le dice la lección, o ángeles caídos, que también le llamamos, y también, obviamente, al ejército de luz, que son los ángeles que permanecieron fieles al Señor, ¿ya? Es un tema muy interesante, un tema que muchas veces, al menos yo recuerdo que no es habitual que se puedan tocar en los estudios o en las predicaciones. Así que lo tomé con bastante interés. Primero nosotros somos los que preparamos la lección en más profundidad, quizás somos los primeros en ser edificados, ¿cierto? Así que les invito para que coloquemos atención en unas láminas que vamos a presentar y vamos a ir conversando. Dentro de esto está dividido en 4 grandes puntos. El primero de ellos es la naturaleza de los ángeles, ¿ya? Como segundo punto viene el tema del carácter moral de los ángeles, ¿ya? El tercer punto, el número de ángeles, literal, o sea, la cantidad de ángeles. ¿Qué habla la Sagrada Escritura respecto a este tema? Y como cuarto último, la organización y actividad de los ángeles. Ya vamos a entrar en hacer entrar en profundidad en cada uno de esos temas que acabamos de nombrar. Pasemos al primer tema. La naturaleza de los ángeles. Yo creo que a todos nos han preguntado estos temas, sabiendo que somos hermanos en la fe, amigos, vecinos, más de alguna oportunidad nos han preguntado respecto a estos temas. Bueno, su origen, o la pregunta ¿qué son los ángeles? De acuerdo al estudio que tenemos, nos dice que los ángeles son un grupo de seres creados que cumplen la misión de ser mensajeros o ministros de Dios. Poseen una inteligencia y poder superior a los de los seres humanos. Ahí vamos aprendiendo ciertas cosas puntuales y que nos dejan claro ciertas cosas, ¿cierto? Su inteligencia, su poder
superior al del ser humano. Algunos ángeles cumplen propósito de Dios en forma positiva mediante su santidad y obediencia voluntaria a la voluntad de Dios. Otros, por haberse rebelado contra Dios, están separados de él. Más adelante vamos a ver más en detalle, pero lo sabemos que son los ángeles caídos, ¿cierto? Y liderados por Satanás. El vocablo ángel para que podamos entender tal como lo dice la enseñanza, ángeles. El vocablo ángeles, en los idiomas originales en que se escribió la Biblia, significa mensajeros, ¿ya? Mensajeros, entonces los ángeles. Por lo general, sin embargo, cuando la Biblia habla de ángeles, se refiere a ciertos seres espirituales y sobrenaturales que, según se demuestra, son mensajeros de Dios especiales, ¿ya? ¿De dónde provinieron los ángeles? Hay una pregunta allí. El salmista dice que junto con los cuerpos celestiales, ahí donde hace la referencia, cuando menciona el sol, la luna y las estrellas, los ángeles también los menciona, y toda la hueste del cielo fueron creados por Dios. Entonces, la enseñanza bíblica, de acuerdo al Salmo 148 del 2 al 5, es que los ángeles son creación de Dios. De eso no hay duda. Juan agrega una declaración más completa de los actos creados de Cristo. Abre comillas, donde dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Puesto que las escrituras expresamente le atribuyen la existencia de todo, ¿a qué? A la deidad de Dios. Quiere decir, y eso lo asentamos y lo dejamos bien establecido, son una creación. Porque como partimos conversando al comienzo, de este tema de los ángeles, a veces en el mundo secular hay mucho misticismo, o me equivoqué en la palabra, misticismo parece, pero de ahí a lo mejor alguien me la aclara, pero me entiende la idea. Hay algo ahí, llama la atención, pero son creados, ellos no son algo con más poder que nuestro Señor, son creados por Dios. Entonces, son seres creados. No sabemos exactamente cuándo fueron creados los ángeles, porque la Biblia no lo revela, pero sabemos que en la creación, ahí en el Génesis 3, menciona que sale ya por primera vez, ¿cierto?, la existencia de Satanás, y por ende ya están mencionados como la creación. Pero como a todos los demás seres racionales, los pensantes, los ángeles también les dio inmortalidad, es decir, nunca dejarán de existir. Obviamente algunos para permanecer con el Señor, y otros sabemos que ya tienen un juicio que está sentenciado, ¿cierto? Y sabemos para dónde se dirigen. Sus características principales, acá quise anotar algunas porque entendemos que hay otras. Los ángeles son espíritus. En Hebreo 1:14 dice, no son espíritus ministradores, refiriéndose a ellos, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los seres humanos no pueden ser descritos como espíritus. ¿Por qué? Porque poseen una doble naturaleza. Recordemos que somos carne, somos espíritu. Puesto que los ángeles son espíritus, no podemos decir que poseen cuerpo físico. Esa es la aplicación de Efesios 6:12. Lo acabamos de mencionar, donde decía, abre comillas, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo se refiere a los ángeles malos que hacen la obra de Satanás, porque así como está el bien, ¿cierto, hermanos? Sabemos que está el mal y hay toda una estructura que está operando, y si viéramos con otros ojos espirituales, veríamos cómo hay una lucha espiritual de parte de estos espíritus, de estos ángeles caídos. Las escrituras
indican que los ángeles con frecuencia se han revelado en forma humana, ¿cierto? Lo hemos leído, lo hemos escuchado, hay unas referencias bíblicas, pero esas apariciones extraordinarias no significan que posean cuerpos materiales, cuerpos físicos, porque como lo acabamos, ya lo dijimos, son espíritus, como parte de su existencia necesaria. Más bien asumen cuerpos materiales, en ocasiones, como medios para comunicarse con los seres humanos. Puesto que no poseen cuerpo físico como parte esencial de su existencia, los ángeles no experimentan crecimiento, no experimentan envejecimiento, ni muerte. ¿Sabe? Hemos visto, hay muchos ejemplos, más adelante vamos a ver algunos de ellos, en algunos episodios donde hemos visto las apariciones de ángeles en la Sagrada Escritura, ¿cierto? Tomando forma, o al menos los escritores lo han descrito como la forma, ¿cierto?, de un ser humano, pero ellos físicamente no tienen ese cuerpo material. Otro tema importante, que de hecho hoy un compañero de trabajo, por circunstancias nos encontramos y me dijo, tengo una pregunta, miren las cosas. Y de hecho fue lo que le respondí, mira, justamente estamos en un estudio, porque me preguntó de respecto a los ángeles, si te eran masculino o femenino. Así que como estaba, pero fresquito, creo que le dimos una respuesta bien asentada, una respuesta bien basada bíblicamente, porque en lo secular es muy interesante este tema y a veces entran en debate, pero la lección nos enseña que no son clasificados los ángeles de acuerdo con su sexo, aunque algunos han recibido nombres masculinos, hay unos que son bien famosos en la Biblia, ¿cierto? Gabriel, Miguel, pero la Biblia dice que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. No tienen sexo, puesto que no se reproducen. Se pueden describir correctamente como una compañía y no tanto como una raza. Quizá haya usted observado que aun cuando las escrituras se refieren a los ángeles en el Antiguo Testamento como los hijos de Dios, porque así son nombrados en alguna oportunidad del Antiguo Testamento, refiriéndose a un ángel, pero nunca se menciona los hijos de los ángeles, ¿ya? Eh, Nunca vamos a encontrar eso como para quizás eh, entregar otra visión o tener alguna duda que los ángeles pudieran engendrar, por ejemplo. Entonces son asexuados. Algunas limitancias, pese a que los ángeles son muy poderosos, también vemos en la Sagrada Escritura grandes prodigios que Dios le ha permitido realizar o grandes actuaciones, pero son limitados. ¿Por qué? Porque son creación. Hay uno solo que es todopoderoso, que es nuestro Señor, cierto creador de todas las cosas y quien sustenta todo. Evidencia de la limitación de los ángeles se ve en el hecho de que no son omnipresentes. Hay unos ejemplos. Satanás respondió la pregunta, es muy común este pasaje bíblico, respondió la pregunta de Dios respecto a su actividad, ¿recuerdan? Diciendo que había ido a rodear la tierra y venía de andar por ella. Eso lo encontramos en Job 1:7, en Pedro también hace referencia, ¿cierto? Y los ángeles del Señor informaron, hemos recorrido la tierra. Zacarías 1:11. Estos movimientos del lugar lo envuelven a un tiempo, o sea, al dar esta respuesta dan a entender y aprendemos que ellos no pueden estar en todo lugar como nuestro Señor. Están limitados, están sujetos a tiempo, ¿ya? Entonces no son omnipresentes, tienen sus limitaciones. De hecho, el hombre es, mientras tanto, también lo recordemos eso,
En estos momentos nosotros somos poco menor que los ángeles, nos llama la Escritura, en el Salmo 8, 4, 5. Pero en el futuro, ¿qué pasará? Se van a cambiar un poco los papeles. El ser humano estará a un nivel más alto. Pablo dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Es interesante. No sé cómo nos veremos nosotros juzgando a los ángeles, imagínense, hermano. Lo que nos da el Señor en nuestras manos, obviamente, en cuerpos incorruptibles, cuerpos de gloria, ya salvos, me refiero ya con el Señor en lugares celestiales, ¿cierto? Vamos a tener esa responsabilidad sobre estos seres creados por parte de nuestro Dios. Avancemos. Acá vamos a hablar un poco del carácter moral de los ángeles. La Biblia dice muy poco acerca del estado original de los ángeles. Sin embargo, leemos al final de su actividad creadora, abre comillas, vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, en Génesis 1:31. Ciertamente aquí se incluye la perfección de los ángeles en santidad cuando fueron creados. Malas escrituras hablan de su caída trágica. Consideremos la capacidad de los ángeles para acciones buenas y malas, así como su habilidad de reconocer y conformarse a una norma de conducta recta. Sabemos que la creación de Dios fue perfecta, y como lo afirma acá, el Señor mismo dijo en un momento que vio que todo lo que había hecho era bueno, y no solamente bueno, ¿cierto? Sino que es bueno en gran manera, y estaban incluidos los ángeles. Pero hay una situación que ocurrió donde algunos de ellos, se habla de la tercera, cuarta parte, cayeron y fueron destituidos de la presencia del Señor. Como hemos estudiado, todos los ángeles fueron creados perfectos. Al principio, todo su afecto o amor era dirigido hacia su creador y se inclinaban a hacer su voluntad. Aunque la Biblia no da detalles, creemos que en esa etapa tenían la habilidad de pecar o no pecar. ¿Qué quiere decir esto? Podemos entender que tenían un libre albedrío, ¿verdad? Aparentemente estaban conscientes de su posición y de su relación con su creador. De seguro sabían también que su obediencia o su desobediencia determinaría su destino futuro. Aun cuando los ángeles tenían la capacidad de decidir entre cometer pecado o no, no fueron forzados a obedecer a Dios y conservar su posición. Su decisión fue netamente voluntaria. Desafortunadamente, no tenemos los detalles de los eventos relacionados con la tragedia de la caída de una parte de la compañía angelical. Sin embargo, Pablo, por inspiración divina, implica que el fracaso del diablo ocurrió debido a su envanecimiento. Qué importante. Por su envanecimiento. Y ahí lo destaca el orgullo excesivo. Este es un principio de rebelión, ¿cierto?, que ocurrió allí y que hasta el día de hoy vemos que permanece. Esta es una enseñanza que debemos recalcar, lo que ocurrió porque como lo dice la lección, el Señor no les... ¿Separa la pantalla? Quizás detenernos un poco en esto. Abrir pantalla completa. Tenemos nuestro ayudante acá. Ahí sí, gracias. Es importante eso que acabamos de mencionar. La adoración que tenían los ángeles a nuestro Señor era voluntaria. Ellos, de solo hecho de ver, de estar ahí, ser presencial de la grandeza, de todo lo que significa
nuestro Señor, ellos adoraban, ellos adoraban. Pero en ese libre albedrío sabemos lo que ocurrió, está la historia, lo que le pasó a Satanás. Ese orgullo entró en él, ¿cierto? Y como consecuencia tuvo de inmediato una condenación por parte del Creador, pero imagínense lo que repercutió, porque no solamente él se fue, también trajo consigo que otros ángeles se rebelaran al Señor, pero de inmediato también tuvieron una consecuencia. Es importante sacar enseñanza de todas estas cosas porque de alguna otra manera yo observo que nosotros hoy también tenemos un libre albedrío, hermanos, ¿cierto? Usted y yo no somos robots, pensamos, y en esa libertad el Señor, por su misericordia, por su Espíritu Santo que nos convenció de pecado, ¿cierto? Nos llevó al arrepentimiento y hoy en día, cada día, a través de su Espíritu Santo que nos lleva a la adoración, ¿cierto? Nos lleva a reconocernos lo que somos, pero también nos lleva a reconocer a nuestro Creador. Es importante tener ese espíritu o alejar, mejor dicho, todo ese espíritu de orgullo, de por nuestras fuerzas, sino que cada día poder reconocer que necesitamos de parte de nuestro Creador. Cada día, hermanos, cada día es algo que puede ser algo riesgoso cuando nos confiamos. Podemos entrar en un área peligrosa si no estamos reconociendo cada día que necesitamos de nuestro Creador. Acá hubo una consecuencia, como lo que acabamos de decir. Continuamos. La próxima. Aparentemente la misma actitud que hizo que el diablo pecara también contagió a un gran número de ángeles. En Apocalipsis 12:4, allí lo relata. Quizás se refiere a esa ocasión en la que una tercera parte de los ángeles siguió a Satanás en su rebelión contra Dios. De todos modos, sabemos que Satanás es un experto espiritual del engaño. Algunos ángeles pecaron, fueron juzgados y se hicieron parte del diablo y sus ángeles. Otros no pecaron, siguieron al lado del Padre como sus santos ángeles que permanecen hasta el día de hoy. Lo comentábamos, ¿cierto? Ciertas preguntas que son llamativas. Uno de ellos quizás, ¿cuántos ángeles existen? El número de ángeles. Aunque la Biblia no menciona un número preciso de ángeles, sabemos que forman una gran multitud o un gran número. Los siguientes pasajes mencionan grandes números de ángeles. Vamos a mencionarlos, son bien acotados. Por ejemplo, solamente a modo de ejemplo, cuando el profeta Eliseo y su criado fueron rodeados en Dotán por el poderoso ejército sirio, Dios envió, dice allí, hueste de ángeles más grande para proteger a sus siervos. ¿Ya? Otro ejemplo, de acuerdo con el salmista, los carros de Dios se cuentan por veintena de millares de millares. Esto es mucho, hermanos, mucho. Otro ejemplo, al bendecir a Israel, Moisés hizo una alusión a Jehová, diciendo que vino de entre 10 millares de santos. Esto lo vemos en Deuteronomio 33:2. En el cuarto ejemplo, en una visión profética, Daniel vio al anciano de días, que es nuestro Dios, que se sentaba en el trono de juicio y describió la ocasión así. Mire, hermano, lo que dice ahí nuestro hermano Daniel, abre comillas, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él.
Son muchos, demasiados. Ya, no digo demasiados, son muchos. El escritor de los Hebreos les recuerda a sus lectores el glorioso privilegio de acercarse al Dios vivo, en cuya presencia ministra una compañía de muchos millares de ángeles. Hermosos, de imaginarse esto, hermanos. Yo sé que hay cuadros, hay fotografías que tratan de ilustrar estos dichos, pero creo que quedan cortos con la imaginación. Tiene que ser realmente hermoso, pero tenemos la esperanza que vamos un día a ver todas esas puestas en escena, ¿cierto? ¿Sí? Cuando Dios le dio a Juan, el discípulo amado, una visión en su corte angelical, el apóstol la escribió así. A ver, ¿qué vio nuestro hermano Juan? Y miré, dijo, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. ¿Y saben cuántos vio? Dice el hermano Juan. Y su número era millones de ángeles. Qué hermoso, hermanos. Maravilloso. Del solo imaginarse cómo millones de ángeles alaban y bendicen en nombre de nuestro Dios. Llena mi corazón este pasaje porque siendo seres superior a nosotros con entendimiento y todo, ¿cierto? Pero ellos siempre reconocen a su creador y le alaban y le bendicen. Y nosotros tenemos la oportunidad cada día de poder también sumarnos, porque nuestra adoración también sube a ese lugar, hermanos, a ese lugar que menciona allí, a donde está ese trono. Nuestras oraciones, nuestra alabanza, nuestro reconocimiento, nuestro tiempo, que podemos decir, que incluso decirlo como que es tan poco porque decimos nuestro tiempo, y la verdad, si el tiempo no nos pertenece, el tiempo no nos pertenece, este tiempo es un regalo. En este momento, en este rato, escuché decir a alguien, no me acuerdo, uno de los hermanos, eh, demos gracias porque estamos con vida. El Señor no solamente se lleva, quizás por lógica, a los más ancianos, no. La vida es un regalo y este tiempo es de gratitud hacia nuestro Dios. ¿Avancemos? Falta poco ya, hermano. La organización de los ángeles, ¿cómo están organizados en esta estructura? Hay muchas evidencias. Ahí sí. Hay muchas evidencias bíblicas de que existe una organización efectiva de fuerzas espirituales para desempeñar tareas específicas que se le han asignado. En Primera de Reyes dice el profeta Micaías, revela algo sobre la organización de los ángeles. Abre comillas, vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Dios está en el trono con todas las huestes. Abre, entre paréntesis, soldados de los seres celestiales, ángeles a su alrededor. En Mateo menciona, Jesús le dijo a Pedro, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Esta declaración nos sugiere una organización similar a la del ejército romano, es lo que hacía referencia, ¿cierto?, el escritor. Acá creo que hay, bueno, entendemos, sabemos la historia de lo militar, de las fuerzas, ¿cierto?, armadas, y todo esto es un orden. Hay ejército, tiene un escalafón, está todo ordenado. Bueno, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. También sugiere que los ángeles están siempre velando.
listos a cumplir las órdenes del Padre Celestial. En Lucas 2 dice: el mensajero angelical que se le apareció a los pastores y les anunció el nacimiento de Jesús, de pronto se vio acompañado de una multitud de las huestes celestiales. Juntos todos ellos con el mensajero elevaron sus voces de alabanza a Dios. Obviamente el ángel mensajero y aquel gran coro respondieron a la voluntad del Padre y cumplieron sus respectivas misiones. Estos son algunos hechos que ángeles han tenido misiones y la han realizado. En Apocalipsis dice: la visión de Juan de un ejército triunfante de ángeles en la venida del Señor también revela precisión, orden, organización, autoridad y propósito. Abre comillas: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Bueno, ahí sale nuestro hermano Simpson. Puesto que estamos estudiando dos grupos distintos de ángeles, los santos y los malignos, examinaremos primero la obra de los ángeles santos. A continuación, al descubrir la obra que realizan, comprenderemos mejor cómo están organizados para realizar su obra. Los ángeles adoran a Dios. De eso no hay duda. Elevan sus voces en poderosos cantos de alabanza. ¿Por qué? Porque Él es digno de recibir su alabanza. Los ángeles se regocijan en los poderosos actos creadores de Dios en la naturaleza. Y en el hermoso milagro que realiza de transformar a los pecadores e introducirlos en su familia. El cielo es revelado como templo glorioso en él, en que los ángeles aparentemente componen la congregación celestial. Allí adoran y alaban a Dios, en cuya presencia están siempre. Los ángeles son espíritus ministradores. Los ángeles son enviados a servir a los que heredarán la salvación. Observe cómo este servicio angelical fue provisto tanto en tiempo del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pablo, como preso y bajo circunstancias muy peligrosas, fue consolado por un ángel. Son misiones que han cumplido los ángeles en tiempos específicos. ¿Ya? Eso es lo que para allá va apuntado la enseñanza. Jesús mismo, ¿cierto? Lo recordamos. Jesús mismo, por lo menos en 2 ocasiones registradas, fue fortalecido por los ángeles. Lo vemos ahí en Mateo 4:11, Lucas 22:43. Son relatos bíblicos que creo yo que los que estamos acá participando sabemos cómo los ángeles han tenido esta misión específica y ellos la han realizado, ¿cierto? Tal como han sido encomendados, e incluso, como lo dice acá, a nuestro Señor Jesús. Los ángeles son agentes del juicio. En Segunda de Reyes 19:35 también vemos cómo han tenido alguna misión que cumplir. Encontramos un ejemplo de ello. Abre comillas: aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios, mire hermano, ¿cuántos mató? A 185,000. 185,000. Uno. Imagínense. Y eso que no quiso matar a más, porque parece que no habían más. ¿Ah? 185,000. Yo voy a orar a Dios para que, bueno, sé que el Señor nos guarda y dice que a sus ángeles Él mandará, ¿cierto? Así que si nos pudiera echar una manito muchas veces, y de hecho lo hace el Señor, abre pantalla, por favor, hijo. Les quería comentar solamente, porque sé que los tiempos es muy cortos, ya estamos terminando.
Recuerdo una oportunidad por el trabajo, en ciertas circunstancias, en Viña del Mar, una situación bien complicada la situación. Tuve que correr, estamos hablando del año 90, el año 2000. Y saben ustedes, hermanos, que traté de hacer la villa más corta, el atajo, ¿cierto? Y no me di cuenta, y por donde yo iba a hacer el atajo, había un vacío, una quebrada, un vacío. Me di cuenta cuando ya había en el aire. No había nada que hacer. El hermano Cristian ya estaba enchacado. En el aire, a lo mejor muchos de ustedes también tienen experiencia. La altura era bastante, no le puedo decir con exactitud, pero no era 1 metro, no era 2 metros, era un barranco. Entregado en el aire, porque la mente es muy rápida, hermano, ¿cierto? Es muy rápida. Uno en cosas de segundo piensa, dice, pide perdón, Señor, no sé, tantas cosas a la vez. Y yo recuerdo, algo me sostuvo. Yo no vi un ángel, no, nada, yo no vi nada, pero sí puedo dar fe de que yo no caí como debiera haber caído. Algo pasó. Yo entiendo que Dios me protegió, y para eso, si los ángeles están para obediencia, ¿cierto? Del Señor, el Señor tiene que haberle dicho, a ver, oye, sostén este cabro que se va a caer, capaz que se quiebre, porque con la altura que lleva, este compadre no va a terminar bueno para nada. Y como soy su hijo, ¿cierto? Hermanos, yo recuerdo haber llegado al suelo, fue algo tan suave que una vuelta, ¡pum!, me paro, sigo corriendo, bueno, hicimos lo que había que hacer, no fue bien, pero en mi conciencia, pese a que cuando terminamos de hacer, yo sé que yo caí de una altura grande. Yo sabía, me devolví al lugar que estaba cerca y observé la altura y di gracias a Dios, porque yo entendí que ocurrió un milagro, algo pasó. Yo digo que el Señor me tomó con, el Señor, un ángel, me tomó con sus manitos y me hizo ahí caer despacito, porque lo contrario sería otra historia. Pero, bueno, gracias al Señor, y yo sé que cada uno de ustedes también tiene algunos testimonios, ¿cierto?, de cosas que realmente ocurren dentro de las cosas que Dios permite. Avancemos. Bueno, aquí lo menciona, ¿cierto? Un ángel mató a 185.000. Solo 2 ángeles se mencionan por nombre en la Escritura, Miguel, el arcángel, y Gabriel, pero también tienen otros nombres, me refiero como estructura, los querubines, serafines, vigilantes, aunque hay imágenes, hermanos, pero sabemos que pueden que son imágenes, son imaginación. Lo describe, sí, en algunos relatos en la Sagrada Escritura, pero tienen que ser muy hermosos seres celestiales que están allá en los cielos. Los ángeles son ministros de Dios en los asuntos de la iglesia. Hebreo 1:7 dice y declara a Dios, hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. En otras palabras, Dios usa a sus ángeles como mensajeros. El poder de los ángeles depende y se deriva de Dios. Es empleado de acuerdo con las leyes del mundo espiritual y el natural. A diferencia de Dios, los ángeles no pueden crear, actuar sin la autorización de Dios, escudriñar el corazón ni cambiar las leyes de la naturaleza. Tampoco pueden influir en la mente humana y directamente. Esa es la obra del Espíritu Santo. Los ángeles simplemente operan dentro de ciertos límites. Eso hay que decirle, ¿cierto?, a nuestros amigos que no hagan nada con orar a los ángeles, porque la respuesta no va a ser muy luego. Las escrituras indican que la aparición de los apariciones angelicales por lo general preceden y acompañan nuevos e importantes acontecimientos del desarrollo del plan de Dios. Por ejemplo, observamos actividad angelical en el tiempo de estos acontecimientos, en la creación, cuando fue dada la ley,
poco antes del nacimiento de nuestro Señor, durante la tentación de Jesús en el desierto, en el Getsemaní, en la resurrección, en la ascensión. Son algunos ejemplos, ¿cierto?, de donde han tenido participación. Aquí ya estamos terminando, hermanos, y como lo mencionamos, así como están los ángeles, porque cuando nombramos ángeles, de inmediato nuestra mente se va a los ángeles, como a los ángeles buenos, ¿cierto?, a los ángeles que están con el Señor. Pero también está la otra parte, que son los ángeles malignos. Así como la Biblia revela que Dios tiene su trono y su ayudante, también revela que en el plano de la oscuridad espiritual el diablo tiene su organización. No tenemos que desconocer aquello. Las epístolas de Pablo contienen evidencia adicional de esta organización maligna. En Colosenses dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, se mencionan todas estas huestes espirituales de maldad, por ejemplo. Estos son los mismos principados y potestades sobre los que Cristo triunfó en la cruz. Hacia adelante. De nuestro estudio del destino de los ángeles malignos podemos sacar algunas conclusiones importantes. No podemos referirnos al diablo ligeramente, aquí nos hace una advertencia de alguna manera, ni tener en poco el grado en el que se ha propuesto destruir la vida espiritual del creyente. Por otro lado, no debemos olvidar nunca que Jesús derrotó a Satanás en la cruz y que vivimos por fe sobre la base de esta victoria. Esto es muy importante, hermanos. Satanás fue vencido. Está vencido, fue vencido por nuestro Señor en la cruz del Calvario. Así que tenemos libertad y somos más que vencedor en el Señor. ¿Ya? Pero no por eso debemos andar, poco menos andar provocando todos los días, porque a veces quizás también hemos conocido a alguna persona que todos los días anda peleando con el lado oscuro. ¿Ya? El poder de Satanás y sus ángeles impíos está limitado en tiempo y alcance por la voluntad de Dios, que otorga permiso. Ellos no pueden hacer nada si el Señor no se los permite. ¿Ya? No debemos atribuirle enfermedades ni desastres naturales al diablo y sus ángeles, a menos que así esté revelado específicamente. Su poder para el mal es real, pero está limitado. Y quizás con esta lámina y final, hermano, no sale en el estudio, pero quiero terminar con esto, que al mirar esta imagen, sé que es una imagen sacada de internet, pero quedémonos con esto. Los ángeles serán testigos de nuestro arrebatamiento. ¿Se ha puesto a pensar usted en esto? Delante, cuando estábamos chequeando lo último ya de la clase, se me vino a mi mente esto, todo lo que hemos estado hablando de los ángeles, y me venía la referencia a esto, que ellos van a ser testigos cuando nosotros seamos arrebatados por el Señor, ¿cierto? Y vamos a ver estos seres creados, y es lo que nos debe llenar. Entiendo, más que el saber de los ángeles, es entender que todo esto que estamos aprendiendo, lo que estamos conversando, va a ser concretado, ¿cierto?, cuando el Señor venga por nuestras vidas. Cuando empecemos a disfrutar todo lo que significan las cosas celestiales. Pese a que aquí hay destellos, hemos aprendido que aquí en la tierra debemos y estamos viviendo destellos de lo celestial, pero son destellos solamente, es una sombra. Pero va a llegar un día en que todo eso va a ser plenitud, va a ser el todo. Ahí podremos entender y comprender, y quizá en sus mentes ustedes están haciendo algunas imágenes de lo que hemos conversado, pero si algo no quedó claro, va a llegar un día, hermanos, en que vamos a quizá a ver cara a cara un ser celestial de estos creados para poder darnos cuenta, bueno, si la clase estuvo bien, pues. A ver si logré interpretar
y llevarlo a ustedes también a la imaginación de lo que significa también en la estructura estos seres. Así que Dios nos ayude a poder entender, porque entendemos que quien da la sabiduría e inteligencia hacia nuestras mentes es nuestro Señor Jesucristo. Así que le invito a orar, hermanos, ahí donde están. Oremos al Señor. Padre, le damos gracias por este tiempo que usted nos ha permitido compartir de estas enseñanzas que están basadas en su palabra, Señor, porque lo que hablamos y todos los estudios que realizamos como congregación están basadas en su palabra. Señor, gracias porque usted nos ha enseñado que usted es creador de todo, Señor. Incluso estos seres celestiales que tienen poder, tienen muchas atribuciones, Padre, pero son limitados. ¿Por qué? Porque usted es el creador y toda la honra, toda la gloria es para usted, Padre. Usted es el que se merece todo nuestro reconocimiento. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hermana Joana, bendiciones.